Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Segunda de Reyes capítulo 4. Hoy le voy a hablar a las mujeres. Los hombres después de la Santa Cena les pido perdón si quieren. Pero escuchen, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervos, o 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo a esta mujer: ¿qué haré yo? Declárame lo que tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos o a un hijo suyo: tráeme otra. Y él le dijo: no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivid con lo que queda. Amén y amén. Punto número 1. El aceite era un producto primario de la economía israelita. Había 4 cosas importantes en ese tiempo. Una era el aceite, otra era el oliva, otra era la lana. Eran cosas primarias. El aceite era muy valorado, era algo de altísimo precio. Tener aceite era tener bendición, era tener dinero. Lo primero que me deja esta palabra es que esta mujer vino al profeta porque su esposo se había muerto, y dice la palabra: mi esposo era temeroso de Jehová, pero han venido los acreedores a llevarse 2 de mis hijos. O sea, el esposo era muy temeroso de Dios, pero nunca proveyó para su casa. Y el día que se murió, lo único que le dejó a su esposa fue deudas. Era temeroso de Dios, era muy bueno el tipo, pero no había provisto para lo suyo. Y el apóstol Pablo dice: quien no provee para lo suyo viene a ser peor que un anatema. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser temeroso de Dios si a la hora de dejar algo en mi casa lo único que dejo es deuda? Y una vez hice esta pregunta a los varones, levanten la mano los varones. Bueno, todavía no están casados, hay unos que sí. ¿Qué le deja hoy a su esposa si se muere? La cuenta del almacén, la cuenta de la verdulería, la cuenta de la carnicería. Y en ese tiempo, si usted no pagaba una deuda, no es que te iban a mandar veraz. Te venía a no me pagar, bueno, se llevaban tus hijos, te los arrancaban y se los llevaban como esclavos, como siervos. Entonces este hombre era muy temeroso, pero no había provisto para su casa. Esto me enseña que hay mucha gente, entre comillas, espiritual, tan humilde, que se creen ser más papa que el papa, sin embargo a la hora de hacer lo que Dios manda no lo cumplen. Entonces vino esta mujer y le dijo al que era su pastor: mi marido se murió, vos sabés que era temeroso, pero ¿sabés qué pasa? Ahora me vienen a cobrar las deudas y si no las pago se llevan a mis hijos. Imagínese perder su esposo
y tener que venir y perder 2 hijos. Qué cosa tremenda, ¿no? Entonces, los hombres tenemos que ser temerosos de Dios, pero tener una mentalidad de provisión y proveer a los nuestros lo necesario. Yo sé que muchos de los que estamos acá y podíamos analizarnos y si decimos hoy me tengo que morir, ¿qué es lo que dejo? Y es verdad. Muchos lo único que dejamos es deudas, es problemas, sin saber dónde vivir. Tal vez me muero yo y mañana la sacan a mi familia de donde están, porque no están seguros. Entonces, como hijos de Dios tenemos que empezar a proveer. Decir, a ver, levantar la mano, varón. Tenemos que empezar a proveer para nuestra casa. Dice que el buen hombre deja herencia a sus hijos. El buen hombre, libro del Proverbio, el buen hombre deja herencia a sus hijos. Punto número 2. Si usted no se activa como hombre, le va a pasar lo que le pasó a esta mujer. Y yo una vez dije algo que fue muy duro, pero que era una realidad. Lo mejor que le pasó a esta mujer fue que se le muera el marido. Lo mejor que le pasó a esta mujer fue que se le muera el marido. Porque mientras estaba con el marido vivía endeudada, empobrecida. Pero cuando el marido se le murió, le cayeron toda la bendición. Aleluya. Hay algunos maridos que dicen, ay Señor, qué fuerte que está esto. Aleluya. Cuando se le murió el esposo, ella fue a reclamarle al profeta. Y el profeta le activó una palabra. Y la que de repente no tenía nada, la que de repente era una pobre, endeudada y fracasada, se transformó en una gran empresaria totalmente próspera y bendecida. Porque cuando le dice, tu siervo se murió y me va a llevar a mis hijos, él le dijo yo, ¿qué tengo que hacer yo con vos? Declarame qué tienes en tu casa. Ella le dijo, no tengo nada. Mire lo que dice, tu sierva no tiene ninguna cosa. Diga conmigo, esta estaba bien pobre. Es que sí, me tengo, no tenía nada. Diga conmigo, no tenía nada. No sé qué hizo el esposo, a qué se dedicaba. Pero diga conmigo, no tenía. ¿Qué tenía en la casa? No, esto no me escuchan. Póngale onda cada vez. ¿Qué tenía en la casa? Nada. No tenía nada. Excepto un poco de aceite que le había quedado. No tenía nada. Tenía hijos, pero no tenía nada. Porque yo entiendo que sus hijos eran menores. Porque de lo contrario, la deuda tenía que haber asumido sus hijos. Pero entiendo que sus hijos eran menores, por eso se lo iban a sacar. Entonces la palabra dice, no tengo nada, sino un poquito de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasija prestada. Y le tira una palabra de revelación. Y de ese poquito de aceite, Dios empieza a bendecir esa casa. Y la realidad de esta mujer cambió de la noche a la mañana por un milagro de Dios. La primera pregunta que Dios le hace es, ¿qué tienes en tu casa? Diga conmigo, siempre algo tengo que tener. Aunque sea lo mínimo, pero algo tiene. Y lo importante es lo que va a hacer usted con eso poquito que tiene. Porque Dios para hacer un milagro no necesita mucho, con poquito le alcanza. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice que lo mandó a buscar vasijas y empezaron de esa misma vasija que tenían, empezó a llenar, y se llenaba, y se llenaba, y no se cortaba el aceite. Esto me enseña que cuando hay una palabra de Dios que se activa en tu espíritu, comienza un fluir milagroso de Dios en nuestra vida. Y de donde no había nada, empieza a fluir la bendición del Señor. La realidad de esta mujer cambió no en 4 o 5 meses, cambió de un momento a otro. Si usted tiene fe, iglesia, si usted se anima a creer, si la palabra se mete en tu espíritu, tu realidad puede cambiar en un instante. Así como de repente bajó el Espíritu Santo, así de repente vendrá la bendición sobre tu vida. Así de repente vendrá el cambio en tu casa. Así de repente vendrá el cambio en tus hijos. Así de repente, por una palabra. Diga conmigo, y donde no había nada, ahora hay abundancia. Pero Dios nos guarda a nosotros los maridos, que no nos tengamos que morir para que la bendición llegue a nuestra casa. Que Dios nos enseñe a ser proveedores
bendecida. Levante su mano y diga: Padre, yo declaro que voy a dejar una gran herencia para mi casa. La primera herencia, dígalo fuerte. La primera herencia, el Evangelio. La segunda herencia, la salvación. Y la tercera herencia, las riquezas del reino que el Padre me va a entregar en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Tus hijos no quedarán desamparados. Tu casa no será desamparada, porque la bendición de Dios va a caer en tu vida. Para dejar herencia tienes que tener mentalidad de empresario, tienes que tener mentalidad de productor. Para dejar herencia tienes que gozar de la bendición de Dios. La palabra dice que esta mujer empezó a producir, hizo una empresa y se enriqueció tan fuerte. Mira un gesto tan tremendo, que es tan fuerte que no solamente le alcanzó para pagar lo que debía, sino que pudo vivir con lo que le sobró. Oh, Dios mío, qué bendición, papá. Dios te va a proveer para pagar lo que debes, pero va a ser tanta que vas a vivir con lo que queda. Le dijo: ve y vende el aceite, paga tus acreedores y tú y tus hijos, o sea que tenía más de dos, tú y tus hijos viví con lo que queda. Y se transformó en una empresaria del aceite. La que ayer era pobre hoy estaba bendecida. La que ayer iba a perder su casa y su familia, hoy Dios le estaba proveyendo. Pero nosotros como hombres de Dios tenemos que ser temerosos, pero tenemos que proveer. Tenemos que generar riquezas, tenemos que generar sustento en todas las áreas de nuestra vida. Porque de lo contrario, el día que nosotros no estemos, nuestra casa se viene abajo. Pero un buen hombre de Dios es aquel que provee para su casa. Es aquel que trabaja para su casa. Es aquel que se esfuerza para darle lo mejor a su familia. ¿Cuántos hay acá que quieren darle lo mejor a su familia? Levante su mano. Lo tenés que empezar, tenés que activarte. Porque si está casado y no lo está haciendo, porque recuerda que esta mujer cómo vivía. Vivía no teniendo nada en la casa, vivía endeudada, vivía de lo prestado, vivía mal, hasta que de repente la realidad cambió cuando una palabra del profeta golpeó su puerta y ella le creyó. Entonces por eso digo que una palabra puede cambiar la realidad de una vida, solamente una palabra, porque el profeta no la tocó, no la ungió, no la habló lengua, no le echó aceite, le echó el manto, sino le dijo: anda a tu casa con lo que tenés y hace esto, esto y esto, y ella lo hizo. Me acuerdo patente, lo he contado en varias oportunidades, y esto es verídico y comprobable. Una mujer aquí en la ciudad de Funes estaba a punto de perder su casa, que iba a ser rematada, una hermosa casa con un gran terreno llena de muchos árboles, y estaba ya, la hipoteca ya estaba a punto de ir al remate, iba a perder todo. Estaba sentada en el patio de su casa escuchando la radio, escuchando al pastor Carlini. Y el pastor Carlini estaba predicando esta palabra, cuando de repente escucha que el pastor dice: y el profeta le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Y dice como que esa palabra la golpeó. Esa palabra la golpeó. Entonces ella mira, y en el patio de su casa, en la parte de atrás, tenía muchos árboles de higos. El higo, ¿viste el higo? Estaban todos maduros, se caían de maduro. Entonces, ¿qué hizo? Fue, juntó higo y empezó a preparar mermelada de higo. Compró esos tarritos, empezó a preparar, vendió 30, vendió 40 y empezó a vender y vender y vender. Para hacer la corta del cuento, hoy tiene una fábrica de mermelada de higo que exporta ese higo. No solamente salvó su casa, sino que compró los terrenos lindantes donde había más árboles de higo todavía. A punto de perderlo todo, pero una palabra trajo revelación. ¿Qué tienes? Y tenía ahí la solución, nada más que sus ojos estaban cegados. Pero para eso vino la palabra, para abrirnos el entendimiento y hacernos dar cuenta de lo que Dios nos ha preparado. Decir que está a tu lado: algo en tu casa hay. Empezá a multiplicar. No sé qué
será algo físico, será algo espiritual, será algo del entendimiento, no sé, será una idea, será un lugar estratégico, no sé qué, pero algo en tu casa hay, y con ese algo, que sea poquito, Dios va a hacer mucho en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! La mujer entendió el principio, y quiero cerrar con esto, así vamos a la cena del Señor. Y la mujer se encerró con sus hijos y empezó a llenar. Y cuando todas las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra. Y él le dijo, no hay más. Y cuando le dijo, no hay más, el aceite cesó. ¿Sabes qué me enseña esto? Que el límite de la bendición lo pones vos. Mientras hubo vasijas, había aceite. Cuando ya no hubo vasijas, ya se cortó el aceite. Es más, si tuviera más vasijas, más aceite. O sea que la bendición de Dios no tiene límites. Nosotros limitamos la bendición de Dios. Cuando ya no hubo vasijas, claramente dice la palabra, el aceite cesó. Se terminó. Lo que Dios nos dice, iglesia, en esta noche es que el fluir del aceite será de acuerdo a las expectativas que tú crees en tu vida y a la disposición del lugar para que la bendición de Dios caiga sobre tu vida. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y la vasija es símbolo del hombre. Dios te puede llenar tanto como tú quieras. El límite lo vas a poner vos. Pero si vos querés más y más y más y más, Dios te va a llenar más y más y más de su Espíritu Santo. No tiene límites. No hay límites para Dios. El límite lo pones vos. Vas a recibir una visitación del Espíritu Santo tan fuerte que va a fluir y fluir y fluir y fluir y fluir hasta que ya no entre más. Te vas a hartar de la unción del Espíritu Santo, porque esto lo trasladamos al área espiritual. Dios quiere llenar tu vasija, pero la vasija tiene que vaciarse. Aleluya. Diga conmigo, Dios no llena vasijas llenas. Dios llena vasijas vacías, porque si está llena, Dios no la va a llenar jamás. Y usted tal vez una vasija, pero no está vacía, usted está llena. ¿Llena de qué? Llena de odio, llena de rencor, llena de celo, llena de envidia, llena de falta de perdón, llena de tristeza, llena de angustia. El día que usted quiere que Dios lo llene, tiene que vaciarse de eso. Y cuando usted se vacía de eso, dice Dios, ahora sí puedo fluir, ahora sí puedo descender, ahora sí puedo llenar. Y Dios te empieza a llenar con su Espíritu Santo. Vacíate esta noche, vacíate para Dios, para que Dios te pueda llenar con el Espíritu Santo y salga de aquí rebosando de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo? Tenés que vaciarte. Hoy tenemos una santa cena. Vacíate. Pastor, ¿lleno de qué estoy? No sé, eso lo sabe usted. Vacíate para que Dios te llene. Y cuando Dios te llena, no para hasta que reboses, hasta que te inundes de bendición. Basta ya de vivir en las limitaciones, basta ya de vivir siempre al límite, basta ya de vivir siempre que nos falte una para el tesoro, basta de vivir una vida espiritual tibia y fría, basta de no meternos de lleno al servicio del Señor. Empiece a llenarse de Dios y los resultados van a ser visibles. Él quiere llenarte, hermano. Cuando Dios te llena, cuando estás lleno de Dios, todas las cosas son diferentes. Todas las cosas cambian, toda realidad es distinta. Esta mujer, viuda, pobre, sin nada, y encima los hijos le iban a ser quitados, pero una palabra cambió su realidad. ¿Cuántos quieren que su vida cambie? ¿Cuántos quieren que su vida tome un giro de 180 grados? Para eso es necesario abrir el corazón. ¿A quién le habló Dios? A una viuda pobre. Tal vez usted no es viuda, pero sí es pobre. ¿A quién le habló Dios? A una mujer necesitada, a una persona necesitada. Tal vez hoy usted es una persona necesitada. ¿Qué le dijo esta mujer? Le dijo que estaba mal, que no tenía salida, que su vida iba a la destrucción total,
¿Qué le preguntó el profeta? ¿Qué tiene en su casa? ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué debo hacer yo? Debo obedecer como ella obedeció. ¿Y cuál fue el resultado? Su vida cambió de la misma forma que la nuestra